Por días, las noticias sobre cómo las Fuerzas Armadas israelíes han atacado civiles en la Franja de Gaza han inundado nuestras pantallas y redes sociales. Y, aunque lo condenemos, tal vez pensamos que las acciones del Estado israelí son muy lejanas a nuestra realidad. Sin embargo, ¿sabías que existe una industria de la guerra impulsada por el Estado de Israel que podría beneficiarse de la violencia que ocurre en América Latina e incluso ser corresponsable de ella? Quédate en Poder y Plomo y te cuento cómo. Recientemente, a raíz de un intercambio de comunicaciones entre los gobiernos de Colombia e Israel por los ataques perpetrados por las fuerzas israelíes en Medio Oriente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se mostró ofendido por las declaraciones del gobierno israelí acerca de su supuesto apoyo al terrorismo. Mediante un tuit, el presidente colombiano dijo: "Ni los Yair Klein ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia". Pero, ¿a quiénes se refiere Petro con estos nombres? Se trata de dos mercenarios y exmiembros del ejército israelí que brindaron asistencia y entrenaron a las fuerzas paramilitares más importantes y mortales para el país andino. Generalmente, estos intercambios se realizan mediante empresas subsidiarias del Estado de Israel. Durante los años 80, Carlos Castaño, uno de los históricos líderes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, así como de cientos de paramilitares, fueron entrenados por mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, a quien refiere Petro con su tuit. En su autobiografía, Castaño cuenta cómo aprendió el concepto de las fuerzas paramilitares de su entrenamiento con los israelíes, un ganar-ganar. En Chile, también se pudieron observar las enseñanzas de Israel en el año 2019, durante las protestas masivas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Los carabineros comenzaron a disparar bolas de goma contra los manifestantes en medio de los ojos, con la finalidad de ocasionarles daños contundentes. Algunas de las consecuencias del uso de estas tácticas fueron 2 personas completamente ciegas y más de 232 que sufrieron heridas oculares. Estas técnicas fueron observadas primero en las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina, las cuales buscaban causar el mayor daño posible a adversarios, reduciendo el costo político al utilizar fuerza no letal. Por supuesto, la adquisición de armas y tácticas militares israelíes por las Fuerzas Armadas chilenas no es algo nuevo, sino que inició durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, periodo en el que Israel se convirtió en el principal proveedor de armamento y material bélico para el país sudamericano. Otros países en América Latina en donde la industria israelí de la violencia han influido son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. La pregunta es: ¿crees que Israel haya tenido un papel relevante en la violencia que se ha vivido en México? Aunque no es tan clara la línea, durante el año 2022 fueron dados a conocer por el medio Contralínea documentos clasificados de la Secretaría de Marina, en los que daban cuenta de la existencia de un ejército irregular conformado por personas vinculadas al partido Acción Nacional, histórico partido conservador mexicano. El llamado Ejército Azul fue ocupado para contrarrestar la fuerza de grupos disidentes desde los años 70 hasta por lo menos los años 90. Por supuesto, dentro de su entrenamiento se encuentra enlistado el brindado por mercenarios israelíes en su propio territorio. Existe un motivo transversal para aprender estas técnicas: la evasión de responsabilidades políticas o institucionales por la violencia ejercida por los distintos estados. El Estado de Israel y sus empresas de la guerra tienen una larga experiencia en desarrollar estas tácticas, sobre todo debido a la limpieza étnica ejercida contra el pueblo palestino. Así, sus tácticas les han permitido evadir el derecho internacional humanitario, que pone límites a los conflictos armados. En ocasiones, los abusos cometidos por las fuerzas de los distintos estados pueden hacerse pasar como accidentes ocurridos en la ejecución de la violencia no letal. En otras, la violencia en contra de los opositores a los gobiernos puede hacerse pasar por actos de fuerzas paramilitares externas a los gobiernos, pero que, lo sabemos, permanecen aliadas a los regímenes oficiales. Aunado a ello, en casi todos los casos, la transferencia de capacidades militares se acompaña de la venta de armas o tecnología por parte de la industria israelí de la guerra.
Coincide además que gobiernos en América Latina que se benefician del uso de esta violencia de Estado, particularmente de derecha, han brindado un respaldo histórico al Estado de Israel. Y, aunque no se trata de librar de responsabilidades a los propios gobiernos latinoamericanos que implementan las enseñanzas israelíes, se debe señalar que Israel, en conjunto con su histórico socio y defensor Estados Unidos, ha alimentado con armamento y entrenamiento los conflictos que se viven en América Latina y el resto del mundo. La puesta en práctica de estas tácticas termina siendo extremadamente dañina para nuestros países y, sin embargo, la responsabilidad de la industria israelí termina siendo omitida en los medios y narrativas dominantes. Esta fue otra entrega de Poder y Plomo para The Raíz Media. Yo soy Pedro Iniesta y antes de irnos aprovecho para decir: ¡Maldito seas, Estado de Israel!